Hola, bienvenidos al canal, yo soy Retórico y en este video les vamos a comentar un poquito lo que es la otra literatura, la literatura gráfica que muy pocos conocen. Los tres ejemplos que les vamos a hablar es del comic strip, lo que es la tira cómica, del comic book, que es ya el libro que todos conocen como los cómics, y del manga. Comenzamos. El comic strip, que es la tira cómica, comienza saliendo desde los periódicos. En los periódicos hay unas pequeñas historias cómicas que son regularmente entre 3 o 4 cuadros que te cuentan una especie de historia, y regularmente los comic strips están relacionados a lo que está sucediendo en el mundo en ese tiempo. Por ejemplo, si vemos aquí en la parte de arriba, tenemos aquí nosotros un comic strip que es de Mafalda. Entonces, ustedes pueden ver que en esos 6 cuadritos se está contando una historia. Aquí tengo, por ejemplo, el New York Times, y para darles el ejemplo de por qué el comic strip es popular o por qué mucha gente sabe lo que es el comic strip o la tira cómica, es porque sale realmente en el periódico. Tenemos muchos ejemplos como Charlie Brown o Snoopy, tenemos a Calvin and Hobbes, o por ejemplo tenemos a Garfield. Te recomiendo mucho leer lo que es, por ejemplo, a veces las recopilaciones que son de estos mismos comic strip o de estas tiras cómicas, porque en realidad algo que es bueno para alguien que dibuja o alguien que escribe es tratar de contextualizar una pequeña historia en solo 4 o 5 cuadros. Entonces este tipo de compilaciones también te ayudan porque en cada 4 cuadritos regularmente es como una historia, y a veces, como de un día a otro sale otro periódico o sale otro periódico, a veces son las continuaciones mismas de las mismas historias. Y tenemos por ejemplo Snoopy, que le encanta Cínica, tenemos a Mafalda, que me encanta a mí. Regularmente la gente confunde y cree que las tiras cómicas o los comic strips están dedicados a los niños, ¿no? Entonces un niño a lo mejor lo puede leer, pero a veces hay cosas que son de la cultura popular que a lo mejor no son tan cotidianas, ¿no? Calvin and Hobbes, que es también muy popular, que también es uno de mis favoritos. Entonces hay desde historias sencillas que a lo mejor los niños también podrían entender, y hay algunas otras cosas que están un poquito más complicadas que tal vez a un niño se le podría dificultar entender. Sin embargo, cuando ya se hacen populares los personajes como Snoopy, hacen ya películas para niños, y por eso es que después el personaje se vuelve un poquito más dirigido a los niños, al igual que Garfield. El comic book. ¿Qué es el comic book? Ya cuando ya saben lo que es un comic strip, que era la tira cómica, entonces pues ya hacer un comic book, como su nombre lo dice, es un libro, o en español lo conocemos como la historieta, ¿no? Entonces ya es como crear una historia que regularmente es entre 16, 18 páginas, dependiendo obviamente del comic book, y tú ya creas una historia que ya es continua, ya es el número 1, número 2, número 3, y regularmente esto se sacara quincenalmente o incluso mensualmente, o sea, tenías que hacer una edición cada mes o una edición cada 15 días. ¿Sí? De seguro algunos ya ustedes conocen y tienen hasta sus favoritos, aquí nada más les estoy mostrando algunos. ¿Sí? Y este es un clásico que hemos tenido mi hermano y yo desde niños, que de seguro si mi hermano por ahí lo ve el video se van a enojar, pero aquí se los muestro. Esta era una edición especial, que hasta incluso tenía sus lentes 3D, entonces cuando tú te pones los lentes puedes leer cómics, está en inglés, y lo puedes leer así como en 3D. Espero próximamente a ver si hago algo con Retórico igual, pero estaría interesante. He leído por ahí bastante y me di cuenta que la novela gráfica nació porque querían contar una historia que tuviera final. Entonces, en lugar de hacer los números como los comic books, que son de grapa, que son los engrapados, en lugar de hacer tantos tomos, decidían hacer una historia que tuviera final. Entonces a eso es lo que principalmente le comenzaron a llamar novela gráfica. Creo que la evolución de todo eso ha llegado a convertirse en lo que es ahora el TPB, que es el pasta blanda, que regularmente te recopilan 5 números y te viene como el arco de una historia, entonces no te pierdes nada o no te llega a faltar ningún número en una sola edición. Pero como hay mucho debate, muchos dicen que la novela gráfica pues es más que un TPB. Entonces hay muchos ejemplos, por ejemplo este también es uno muy bueno que me tocó leer, no lo conocía, de hecho lo conseguimos para alguien y después empecé a leerlo yo. Y la verdad es uno de los más buenos, y pueden ver que es la novela gráfica es regularmente como un cómic en algunos casos, pero el chiste es que tienes la historia completa, ¿no? De inicio y fin, y es un estilo muy bueno, la verdad, el dibujo, el trazo. Esta edición, la verdad yo no conocía a estos autores, ni al escritor ni al dibujante, pero mis respetos para esta obra de arte, y Panini que lo hizo en pasta dura, muy bueno. Y por ejemplo aquí tenemos obviamente el clásico Sin City. Se fijan, lo que viene siendo el arte de Sin City es un poco diferente, ya no es como un comic book tradicional, entonces muchos también debaten que esto es lo que realmente es una novela gráfica. Es un poco diferente a la historia como el comic book, porque los comic books no solo son de superhéroes. Y les voy a mostrar uno que también me encantó mucho. Me lo prestó un amigo, ya que lo tengo protegido muy bien.
Y la verdad me gustó por el estilo de dibujo y la forma de contar la historia. Sobre todo el estilo de dibujo, es un poco alejado al estilo que yo hacía, pero me gustó porque es como un estilo como carboncillos, supongo yo. Es muy bueno también cuando quieres hacer una historia, tienes tus personajes y estás creando algo, conocer todo este tipo de literatura para inspirarte y salir un poquito de lo que normalmente todos estamos acostumbrados o conocemos como cómic. Un poquito de diferencia del comic strip es que el comic book es el que originalmente comenzaron, pues, o sea, yo sé que se comenzaron también en blanco y negro, pero el comic book es más conocido por ser muy colorido. Sigue siendo el estilo muy clásico, pero ya está todo colorido, a diferencia de como un comic strip que sale cada día en lugar de cada 15 días o cada mes. Mangas, ahora sí. Ay, sí, Dragon Ball, a huevo. No, pero es que Dragon Ball lo tengo es muy apreciado para mí porque de hecho yo aprendí a dibujar dibujando Goku, o sea. Pero muchas personas no saben lo que es un manga. Manga, la palabra manga nada más es cómic en japonés. Entonces, eso es un cómic. Uso algo así, no me odien, o sea, realmente eso es. Pero aquí les gusta decirle manga a todo el cómic que es tradicionalmente hecho a la manera japonesa. Sí, o todo el estilo japonés, ¿no? La diferencia del comic book al manga, como está tradicionalmente hecho en japonés, el japonés se lee de derecha a izquierda y de arriba abajo. Entonces, el manga lo lees de derecha a izquierda y de arriba abajo. El español no cambia. Les voy a mostrar nada más por ahí. El español no cambia. Lo que sí cambia es que en lugar de que leas primero este cuadro y luego es este primero y luego este, y así debes de irte. Y sigues a la siguiente página y vas a ir leyendo de esta manera. Primero luego este, luego este. Incluso si te equivocas ya, ahorita la mayoría de las editoriales lo que ponen es esta parte de aquí. ¡Alto! Estás leyendo al revés. Esto creo que desde las viejas editoriales como Editorial Beat lo hacían. Y te explican aquí el número y la secuencia en cómo debes leer el manga. Ahora, muchas mamás, muchos papás nos ha pasado que se asustan porque dicen, es que los monos japoneses son pervertidos. Sí, algunos, solamente, igual que en los comic books. Si tú encuentras comic books, también puedes encontrar algunos que sean pervertidos, pero no es pervertidos. Es dirigido a un público adulto, un público maduro, a un público más maduro. Entonces, Panini, por ejemplo, en el caso de México, es que les pone aquí la edad recomendada. ¿Y por qué recalco recomendada? Porque pues obviamente si el niño ya a los 11 años, 10 años o desde los 5 años lo has puesto a ver Dragon Ball, si muchos conocen Dragon Ball sabrán que hay ciertas cosas que en su momento de hecho las censuraron en México. Dentro del manga hay muchísimos diferentes. Entonces puede haber para niños, puede haber para adultos, puede haber para jóvenes, puede haber para todo. Y la gran diferencia que tiene el manga al cómic es que regularmente el manga es en blanco y negro. Porque también lo hacen muy rápido. No sé si sabes, algunos son semanales, algunos son quincenales, entonces están constantemente trabajando. Si pueden ver, les voy a mostrar algo de detalle que siempre me ha encantado en el dibujante. Vean el balón de básquetbol, vean esto. Y no solamente con el balón, ¿no? Si pueden ver a veces los escenarios, ven las facciones, ven mucho de este tipo de dibujo, a mí me encanta. Es como cuando son creo que los primeros animes que yo empecé a ver, donde les hacían los ojos a ellos, pero un poquito más estilo tradicional japonés, ¿no? Y no como los de Sakura o los de Supercampeones que tenían el ojote, ¿no? Entonces, sí les recomiendo mucho leer mangas, porque tienen historias muy buenas. De hecho, me he topado con muchas historias muy buenas que realmente jamás he visto en los comic books, ni he visto en la literatura tradicional, en los libros, en los clásicos, ¿no? En parte lo hacen visual. En muchos casos también han salido mangas que se basan en animes o en películas que han salido antes, ¿no? Por ejemplo, uno de los favoritos de Cínica. Muchos de ustedes a lo mejor ya han visto esta película, si no la han visto, se las recomiendo. Y esas películas ya japonesas que son animadas, que han sido nominadas a muchos premios, pero yo creo que mucha gente todavía los ve y lo único que dice, son caricaturas. Entonces, a veces es muchísimo más que eso. Entonces les recomiendo para que vayan abriendo un poco más su panorama y lo vayan conociendo. La recomendación de por qué leer el manga a diferencia de ver el anime, en muchos casos es porque, por ejemplo, aquí, yo que soy fan de Dragon Ball Super, en el manga trae como extras, ¿no? Te cuenta cositas extras y a veces te cambia cositas que no están en el anime realmente, o ciertas peleas. Hay peleas, por ejemplo, que no pusieron en la animación, ¿no? Y eso hace mucho. Y lo que me encanta a mí mucho siempre del manga es que como ellos no hacen mucho de color, o antes no lo hacían, ahorita ya están haciendo más, siempre el arte que sacaban eran como estilo acuarela, siempre era como solo grises, en tonos de grises, o incluso si fueran a color, siempre eran en tonos como acuarelas. Pero si muchos de ustedes se acuerdan en la serie, normalmente al final de las series de anime de antes,
siempre acababa el capítulo y te hacían la transición a la acuarela, y regularmente usaban la acuarela del creador, ¿no? También de aquí puedes inspirarte y sacar ideas y crear y salirte un poquito de lo común o de lo que normalmente te rodeas. Espero que te hayas inspirado. Si realmente te gustó la información o si hay algo que no sabías, comenta. Realmente lo que se trata es de fomentar todo tipo de lectura, ¿no? Desde los pequeños que quieren empezar a leer algo, fomentarlo con algo que les guste, y poco a poco van incluso ellos mismos a brincar y pedirte de una cosa y otra. Nos vemos en el próximo video. No se te olvide suscribirte y darle like al video.